Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Jacqueline el dragón en DCO no tiene sinopsis y no lo he leído. 1. Capítulo 1. Brasas del futuro 6 de marzo de 2005, ciudad de Nueva York. La ciudad que nunca duerme se encontraba envuelta en la quietud del amanecer de principios de primavera. En un barrio residencial, escondido en una casa que lograba parecer a la vez mundana y meticulosamente cuidada, Jacqueline estaba perdiendo una batalla. No estaba luchando contra un enemigo físico, todavía no. Estaba luchando contra su propia mente. Dentro de su habitación, el aire se sentía pesado, cargado de un calor que no era propio de un marzo neoyorquino. Jaque daba vueltas en la cama, con las sábanas enroscadas alrededor de sus extremidades como ataduras de seda. Tenía la frente empapada de sudor y respiraba entrecortada y superficialmente. Estaba soñando con el final. En su mente, Nueva York no era la gran manzana, sino una pira funeraria. El infierno parecía haber invadido el asfalto, desatando un mar de llamas violetas y carmesí que envolvió los rascacielos por completo. El rugido del fuego era ensordecedor, pero no podía ahogar los gritos. Miles de personas estaban atrapadas en el infierno, sus siluetas danzando entre los escombros de sus vidas. Entonces, la pesadilla se volvió personal. Entre la niebla y la ceniza, empezaron a emerger los rostros que amaba. Sus padres, sus amigos, su hermana pequeña, no buscaban ayuda. Ardían. Su piel burbujeaba y se desprendía como cera derretida, sus ojos abiertos con una claridad aterradora y acusadora. ¿Por qué no nos salvaste, Jaque? Resonaron sus voces, un coro horroroso que le resonó en la médula. Tenías el poder. Se suponía que eras el indicado. Yo no pude. Jaque intentó gritar, pero sentía como si su garganta estuviera llena de arena caliente. Débil, resonó la voz de su abuelo, fría y decepcionada, sobre los demás. Demasiado débil para proteger tu propia sangre. El suelo bajo sus pies se convulsionó de repente. Un temblor, tan violento que parecía como si la tierra se agrietara, sacudió la ciudad hasta sus cimientos. Algo se avecinaba, algo antiguo y gigantesco. De la pared de humo negro, 4 ojos rojos y ardientes se encendieron. Eran depredadores, penetrando el alma con el peso de 1000 soles. La silueta era enorme, coronada con cuernos de obsidiana, con columnas de vapor abrasador que brotaban de una boca capaz de tragarse el sol. El corazón de Jaque golpeó un último y frenético latido contra sus costillas. Se incorporó de golpe, con un jadeo ahogado escapándose de su garganta. Por un instante, la habitación quedó borrosa por el resplandor anaranjado del fuego onírico. Se quedó allí sentado, con el pecho agitado y los pulmones ardiendo como si hubiera inhalado el humo de una ciudad moribunda. Lágrimas, espontáneas y calientes, resbalaban por el sudor de sus mejillas. Solo un sueño, susurró, con la voz ronca como un fantasma de sí mismo. Solo otro maldito sueño. Se pasó una mano temblorosa por el cabello húmedo, apartando los mechones negros de la frente. Tardó varios minutos en disiparse el calor fantasma y en que los sonidos familiares de la ciudad, el zumbido lejano de un camión de reparto, el trino de un pájaro perdido, lo devolvieran a la realidad. Saliendo de la cama a trompicones, Jaque se dirigió al baño. Se apoyó pesadamente en la fría porcelana del lavabo, mirando fijamente el desagüe un buen rato antes de salpicarse la cara con agua helada. El shock le ayudó. Agarró una toalla, se secó la humedad y finalmente se obligó a mirarse al espejo. El rostro que le devolvía la mirada era atractivo, con una gracia atlética y definida. A sus 15 años, Jacqueline ya ostentaba la musculatura esbelta y definida de alguien que pasaba más horas en un dojo que en un aula. Sus rasgos eran una mezcla armoniosa de su herencia, testimonio de sus raíces chino-americanas. Jaque dejó escapar un largo y cansado suspiro. Para el mundo, solo era un niño de ciudad. Pero el mundo desconocía su secreto. Jaque era un reencarnador.
Los recuerdos de su vida anterior estaban fragmentados, como un suelo de cristal roto sobre el que tenía que caminar con cuidado. Recordaba lo suficiente para saber que esta vida, a pesar de las pesadillas, era un regalo que no pensaba desperdiciar. Pero había un segundo secreto, uno que tenía mucho más peso. Jake se acercó al cristal. Al enfocar, sus pupilas no solo se dilataron, sino que se movieron. Los iris oscuros se tornaron de un dorado penetrante, como el de un reptil, y las pupilas se estrecharon en ranuras verticales. Al retirar los labios, sus dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos afilados como cuchillas. La mayoría de la gente habría retrocedido horrorizada. Jake simplemente ladeó la cabeza, inspeccionando la agudeza de sus caninos con la indiferencia de un mecánico que revisa un motor. Sacó la lengua. Era larga, musculosa y con la punta perfectamente partida, como la de una serpiente. «¿Todavía estás ahí?», murmuró. En un mundo cada vez más súper, ser un semidragón podría haber parecido una apuesta ganadora. Pero Jake sabía que no era así. Un poder como este tenía un precio, y las visiones de la ciudad en llamas eran un recordatorio constante de que su fuerza era ahora una vela titilante contra un huracán que se aproximaba. Satisfecho de que su transformación estuviera bajo control, dejó que los rasgos del dragón se desvanecieran. Sus ojos recuperaron su color obsidiana humano y sus dientes se retrajeron. Abrió la ducha, dejando que el vapor eliminara la suciedad literal y metafórica de la pesadilla. De pie bajo el chorro de agua, comenzó su ritual matutino de agudización mental. No podía permitirse ser solo un adolescente. Necesitaba ser más rápido, más fuerte y más inteligente. Si esos 4 ojos rojos de su sueño eran un atisbo de lo que se avecinaba, entonces guapo y atlético no le bastaría. Terminó de ducharse, se secó y empezó a peinarse con su característico peinado de punta. Fue un pequeño acto de vanidad, un poco del Jake normal al que se aferraba. El 6 de marzo, le dijo a su reflejo, con voz firme y firme. Es hora de ponerse a trabajar. Tenía un legado que defender y un futuro que prevenir. Y lo iba a hacer día a día. 2. Capítulo 2. Ritmos matutinos. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la casa Long, proyectando un cálido tono dorado sobre el pasillo mientras Jake bajaba las escaleras. Vestía una impecable camisa blanca bajo su característica chaqueta roja, combinada con unos vaqueros desgastados y unas zapatillas grises nuevas. Al llegar al final de la escalera, los sonidos rítmicos de una cocina en pleno apogeo llegaron a sus oídos. El chisporroteo de una sartén, el tintineo de los cubiertos y el inconfundible y delicioso aroma de un desayuno casero. Su estómago emitió un rugido audible de expectación. Al cruzar la puerta de la cocina, Jake encontró a su madre, Susan Long, preparando el desayuno con su gracia habitual. Su ascendencia se reflejaba en sus delicados rasgos asiáticos, complementados con una piel de tono oliva y un cabello negro peinado con un corte bob moderno y elegante. Se veía radiante y lista para el día con una camisa verde azulado metida bajo una chaqueta rosa adornada con intrincados caracteres chinos amarillos, combinada con pantalones azul lapislázuli. «Buenos días, mamá», dijo Jake, inclinándose para darle un abrazo rápido y cariñoso. «Buenos días, cariño», respondió Susan con una cálida sonrisa, alejándose un momento de la estufa para devolverle el abrazo. «Llegas justo a tiempo. Los platos estarán en la mesa en 5 minutos». Jake se dirigió a la sala, donde su padre, Jonathan Long, ya estaba inmerso en su rutina profesional. Un hombre caucásico con gafas circulares de montura gruesa, Jonathan estaba sentado en el borde del sofá, con el pelo negro perfectamente peinado. Como planificador de negocios en Nueva York, sus mañanas rara vez eran tranquilas. Estaba pegado a su teléfono, asintiendo atentamente mientras hablaba con un cliente sobre un proyecto pendiente. A pesar de la llamada, Jonathan levantó la vista al ver entrar a Jake. Compartieron un momento de tranquilidad, una sonrisa rápida y un gesto de asentimiento, antes de que Jake regresara a la cocina. «Jake, ¿me haces un favor?», gritó Susan, señalando las escaleras con una espátula. «Ve a despertar a tu hermana. Si no se mueve ya, llegará tarde a la escuela, y no quiero que se repita la carrera frenética de ayer». Jake dejó escapar un suspiro fingido, aunque un brillo juguetón permaneció en sus ojos. «En eso, capitán». Volvió arriba, a la habitación de Alei. La puerta estaba llena de pegatinas, un claro indicio de la vibrante personalidad de la niña de 8 años. Jake tocó con firmeza. «Alei. Arriba ya, pequeña. El desayuno huele demasiado bien como para que te duermas». El silencio fue su única respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Alei. No me hagas entrar».
Al no oírse ningún sonido, Jake giró el pomo de la puerta y entró. La habitación era un santuario de la infancia, adornada con tonos rosa y una extensa colección de recuerdos de superhéroes. Un gran póster de Superman dominaba la pared principal, mientras que figuras más pequeñas del Hombre de Acero, la Mujer Maravilla y Linterna Verde custodiaban su cómoda. En el centro de la cama había un bulto grande e inmóvil bajo una pila de mantas. Jake se acercó a la cama y se sentó en el borde, sacudiendo suavemente el bulto. Vamos, Alex. El mundo necesita que su héroe más joven despierte. Un suave gruñido surgió de debajo de las sábanas. Lentamente, Aleylon emergió, entrecerrando los ojos ante la luz de la mañana. Su cabello negro era un revoltijo salvaje y despeinado, y se frotaba los ojos somnolienta, luciendo pequeña con su pijama rosa de unicornio. ¿Ya es de mañana?, preguntó con la voz cargada de sueño. Técnicamente, ya hace rato que es de mañana, bromeó Jake, extendiendo la mano para despeinarle aún más el pelo revuelto. Ve a lavarte la cara. Te ayudaré con esas coletas para que mamá no tenga que hacerlo mientras quema el tocino. 10 minutos después, la transformación era completa. Alei salió del baño con un aspecto mucho más despierto, su piel aceitunada resplandeciente y el cabello recogido en 2 coletas pulcras y elásticas, una tarea que Jake había dominado con años de práctica. Tomándola de la mano, la condujo escaleras abajo, donde el resto de la familia ya estaba sentada a la mesa. El desayuno fue un momento animado, el tipo de caos doméstico que Jake había llegado a apreciar. Se sentaron juntos, pasando platos de huevos y tostadas mientras comentaban los detalles cotidianos del día. Alei hablaba con entusiasmo de un dibujo que planeaba terminar en la clase de arte, mientras Susan les recordaba a ambos sus diversos compromisos extraescolares. Jonathan, tras terminar su llamada de negocios, estaba de muy buen humor. Habló con entusiasmo sobre un nuevo cliente que había conseguido y los planes estratégicos que estaba desarrollando para el próximo trimestre. Es un gran paso para la empresa, explicó, señalando con una tostada. Si todo sale bien, quizá por fin podamos contemplar esas vacaciones de las que tanto hemos hablado. Concéntrate primero en el trabajo, John, dijo Susan riéndose, aunque extendió la mano para apretarle la suya. El ambiente era relajado, lleno de la charla informal de una familia que disfrutaba sinceramente de la compañía mutua. Hablaron de las últimas noticias de la ciudad y de los próximos exámenes de Jake, y la conversación fluyó fluidamente de un tema a otro. Sin embargo, la paz de la mañana se vio pronto interrumpida por el persistente tic-tac del reloj de la cocina. En cuanto se terminó el último bocado del desayuno, la casa se puso en marcha. Llego tarde. Llego tarde a una cita muy importante. Bromeó Jonathan, imitando una frase clásica mientras se apresuraba a coger su maletín y las llaves. Se detuvo el tiempo justo para darle un beso de despedida a Susan y saludar a sus hijos con la mano. Pórtense bien, niños. Estudien mucho. Nos vemos esta noche. Con un torbellino de energía, salió disparado hacia la puerta en dirección a su scooter. El motor pronto se puso en marcha mientras aceleraba hacia su oficina en la ciudad. Jake miró la hora en su teléfono y sintió la familiar punzada del timbre del primer periodo. Se levantó, recogió su plato y le dio a Lei una palmadita rápida en la cabeza. Mejor me voy yo también, dijo Jake, cogiendo su mochila de la silla. La preparatoria no espera a nadie. Que tengas un buen día, Jake, gritó Susan, empezando a fregar los platos. Y no te metas en líos. Sin promesas, mamá. Gritó Jake con una sonrisa mientras se dirigía a la puerta, listo para afrontar lo que le deparara el día en la preparatoria Millard Fillmore. 3. Capítulo 3. Morning Rush. El aire matutino en Nueva York era fresco, impregnado del intenso aroma a café tostado y del zumbido sordo y tectónico del metro que se despertaba bajo el pavimento. Jake Long salió de su edificio, ajustándose las correas de la mochila. En la mano derecha, sostenía su característica patineta amarilla. El dragón chino rojo estampado en la plataforma parecía brillar como si respirara con la luz del amanecer. Miró su reloj. Llegaba temprano. Una sonrisa lenta y traviesa se dibujó en su rostro. Para Jake, Nueva York no era solo una cuadrícula de calles. Era una carrera de obstáculos viviente. Soltó la patineta con un chasquido satisfactorio y arrancó. Sus zapatillas encontraron el punto justo en la lija al instante. En cuestión de segundos, era una mancha roja y amarilla, abriéndose paso entre el tráfico de la acera con la fluida gracia de alguien que no solo montaba en la tabla, sino que compartía su alma con ella.
Se inclinó profundamente en una curva con el talón, las ruedas rechinando contra el hormigón mientras esquivaba a un empresario que paraba un taxi. Esta era su meditación. La fricción donde sus instintos humanos y sus reflejos de dragón se unían en perfecta armonía. Se estaba acercando a la entrada del parque cuando dos siluetas familiares se detuvieron a su lado. «Vas lento hoy, Lon», gritó Trixie Carter, con su cabello negro ondeando tras su top morado. No solo patinó, sino que atacó el pavimento. Con un golpe seco, ejecutó un kickflip perfecto sobre un fajo de periódicos, aterrizando con un giro limpio y un guiño seguro. «Por favor», intervino Spud desde la izquierda de Jake, con el gorro tambaleándose precariamente en la cabeza. Parecía que una brisa fuerte podría derribarlo, pero se quedó pegado a su tabla con una extraña inestabilidad que desafiaba la gravedad. «La fiesta no empieza hasta que alcance mi velocidad óptima. La cual, según mis últimos cálculos, se está viendo obstaculizada por el pesado burrito de desayuno que me comí. Spud». Jake rió, extendiendo las manos para chocar los cinco en un instante. El trío formó una formación compacta, tres franjas de color serpenteando entre el bullicio matutino como un solo organismo. Eran un contraste de estilos. Trixie era pura precisión y eficiencia contundente, con movimientos tan ingeniosos y directos como su lengua. Spud se movía con una gracia sorprendente, aunque accidental. Un maestro borracho del longboard. ¿Y Jake? Jake era el corazón. Se movía por el caos de la ciudad con un instinto fluido, casi depredador, percibiendo el ritmo de las luces y los huecos entre la multitud incluso antes de que se abrieran. Doblaron la esquina de la calle 42, esperando el camino despejado hacia el distrito escolar. En cambio, se encontraron con una malla naranja, cinta policial amarilla y letreros de carretera cerrada. «Ay, ni hablar», maldijo Trixie, bajando la cola de golpe para poner la patineta en su mano. Esta era la única calle sin 1 millón de turistas. Jake y Spud frenaron a su lado, contemplando la masacre. No era solo un equipo de construcción cavando un hoyo. Toda la intersección parecía haber sido impactada por un meteorito localizado. Enormes placas de asfalto dentadas se elevaban como placas tectónicas, y un cráter enorme se asentaba en el centro de la carretera. El lateral de un edificio de ladrillo cercano tenía un agujero del tamaño de la puerta de un garaje, con los bordes aplastados en lugar de quemados. «¿Qué demonios? Este lugar estaba bien el viernes», dijo Jake, frunciendo el ceño. Se acercó a la cinta, observando el extraño polvo gris que cubría las ruinas. «Parece como si un gigante intentara jugar a la rayuela y fallara». «Espera», dijo Spud, abriendo mucho los ojos mientras sacaba su teléfono y lo revisaba frenéticamente. «Consulta los foros locales. Está por todos los foros de Gotham Watch». Trixie se inclinó y miró por encima de su hombro. «¿Los jóvenes titanes?» «Sí», asintió Spud. «Al parecer, se estaban peleando aquí a las 3 de la mañana». Una cosa enorme y gris, parecía un edificio andante hecho de hormigón y furia. «¿Un edificio andante?», preguntó Trixie con expresión seria. «Los internautas ya lo tienen todo bajo control», dijo Spud riendo entre dientes, mostrándoles un video borroso de un gigante gris lanzándole un auto a una chica con una capa morada. «Los comentarios lo llaman, esperen, Cinderblock». «¿Bloque de cemento?», repitió Jake, con una risa seca que se le escapó a pesar de la destrucción. «¿Es lo mejor que pudieron hacer? Vaya, Internet no tiene nada de frío. Parece literalmente un montón de bloques de cemento, así que simplemente, jaja, bloque de cemento». «Oye, es pegadizo», dijo Trixie encogiéndose de hombros, aunque parecía incómoda con la fuerza que se necesitaba para romper una calle como un huevo. «Pero Cinderblock nos arruinó el viaje. Vamos a llegar tarde». Jake miró fijamente el cráter. Los titanes se encargaban de los pesos pesados, los monstruos capaces de arrasar una manzana entera. Era un recordatorio de que Nueva York era un lugar peligroso para un chico con un secreto, incluso uno capaz de escupir fuego. Pero la atmósfera pesada no duró mucho. Vio a Trixie empujar a Spud con el rabillo del ojo. «Bueno», susurró Trixie en voz alta. «Como Jake está ocupado mirando la tierra, el primero que llegue a la puerta de la escuela podrá elegir su lugar para almorzar», gritó Spud. Sin esperar la cuenta regresiva, los dos dejaron caer sus tablas y se lanzaron en la dirección opuesta, dirigiéndose hacia un estrecho callejón sin salida. «Oigan. No es justo», gritó Jake, y la competencia reemplazó su curiosidad. Empezaron con el 1. La carrera había comenzado.
Trixie y Spud llevaban una ventaja de 20 yardas, desapareciendo en un estrecho hueco entre dos casas de piedra rojiza. Jake no solo los siguió, aceleró. Arrancó 3 veces seguidas, con su tablero amarillo zumbando al alcanzar la velocidad máxima. No tomó el callejón. Vio un camión de reparto parado junto a la acera y usó su rampa de carga como plataforma de lanzamiento. Se elevó por los aires, con el dragón rojo de su tabla como una estela de fuego contra el ladrillo gris. Pasó por encima de una pila de botes de basura y aterrizó con un potente tooth roll que se transformó perfectamente en un sprint. Evitando el callejón por completo, se deslizó por una barrera de construcción para acortar segundos en su turno. Regresó a la calle principal justo cuando Trixie y Spud emergían del callejón. ¿Qué tal, chicos? ¿Me buscan? Jake sonrió, patinando hacia atrás unos metros solo para demostrar su equilibrio. ¿Eres una amenaza, Long? Se rió Trixie, hundiendo sus zapatillas en el pavimento para acortar la distancia. El trío se convirtió en una sinfonía de ruedas y madera. Avanzaban como una sola unidad, desviándose hacia la izquierda hacia un pequeño parque, donde el asfalto liso les permitía alcanzar la velocidad máxima. Jake lideraba, sorteando el slalom neoyorquino. Se coló entre un grupo de turistas que avanzaba despacio y un puesto de perritos calientes, con el cuerpo tan inclinado que casi rozaba el suelo con los dedos. Spud era sorprendentemente resiliente. Utilizó su conocimiento de la topografía de la ciudad como arma. Si aprovechamos la pendiente de 45 grados de esta rampa para discapacitados, gritó Spud, con la voz vibrando por la velocidad, podemos evitar la congestión peatonal por completo y obtener un impulso asistido por la gravedad. Menos charla, más patinaje, Shakespeare. Gritó Trixie, siguiendo la estela de Jake como una ciclista profesional. Cuando el edificio de la escuela finalmente se vislumbraba al final de la cuadra, la competencia alcanzó su punto álgido. Iban cabeza a cabeza, abriéndose paso entre la multitud final de estudiantes. Jake podía ver los portabicicletas. La meta. Se inclinó hacia adelante, con el centro de gravedad bajo y la mirada fija en la meta. Sintió esa adrenalina familiar, la que le hacía sentir que podía conquistar el mundo, o al menos a un monstruo llamado Cinderglock. Con una última patada explosiva, se abalanzó. Llegó al soporte y apoyó todo el peso en la cola de su tabla, girándola hacia su mano con un movimiento fluido. Trixie y Spud se detuvieron de golpe un segundo después, con el pecho agitado y los rostros sonrojados por la adrenalina y la risa. Vale, jadeó Trixie, apoyándose en las rodillas. Tú ganas. Pero yo sigo eligiendo la pizzería. Jake sonrió, apoyando su patineta contra el soporte metálico. Trato hecho. Pero la próxima vez, dile a Cinderglock que deje las calles en paz. Mis ruedas no aguantan otro desvío. Caminaron juntos hacia las pesadas puertas de la escuela, mientras la adrenalina de la carrera se desvanecía poco a poco en la realidad de una mañana de martes. Pero al volver a mirar el horizonte de la ciudad, Jake sintió que hoy sería todo menos normal. 4. Capítulo 4. Escamas y sombras. La preparatoria Millard Fillmore era un extenso laberinto arquitectónico de ladrillo rojo y hiedra, que servía como institución con doble propósito para estudiantes de secundaria y preparatoria. Para Jake Long, la transición de la secundaria había sido una cuestión de conveniencia y lealtad. No podía imaginarse caminar por esos pasillos de linóleo sin Trixie y Spud a su lado. El trío se encontraba atrapado en la sofocante atmósfera de la sala 302. Mitobiología. El aire de la sala estaba constantemente impregnado del olor a pergamino viejo, formaldehído y la energía frenética del profesor Hans Rodwood. Rodwood era un hombre cuya apariencia física, cabello ralo y alborotado, y gafas que agrandaban sus ojos hasta un punto depredador, estaba a la altura de su reputación. Era un hombre consumido por los límites de la ciencia, un fanático de lo sobrenatural. En cualquier otra época, Rodwood habría sido tachado de excéntrico delirante. Sin embargo, en un mundo donde la Liga de la Justicia patrullaba la estratosfera y las invasiones alienígenas eran noticia de primera plana, su obsesión tenía un peligroso matiz de verosimilitud. Escuchen atentamente, clase, gritó Rodwood, golpeando con el puntero la pizarra polvorienta. Había pasado los primeros 20 minutos repasando su clase sobre unicornios, descartándolos como tonterías caprichosas antes de centrarse en el verdadero tema del día. Hoy, pasamos de lo delicado a lo devastador. Hablamos de los dracones. Se paseaba por la sala como un animal enjaulado. Dragones. Son la cúspide de la jerarquía mítica. Desde las serpientes escarchadoras de los nórdicos hasta los terrores acaparadores de oro de la tradición occidental.
Cada cultura tiene un nombre para ellos, pero la comunidad científica permanece ciega ante la realidad biológica de su existencia. Jake se desplomó en su silla de plástico duro, ajustándose la sudadera. Cada palabra que Roduot pronunciaba le parecía una intrusión personal. Consideren la anatomía. Continuó Roduot, con los ojos brillando con una luz frenética. ¿Son restos evolutivos del Cretácico? O quizás, como el mismísimo hombre de acero, provienen del frío vacío del cosmos. Imaginen la densidad celular necesaria para encender los gases internos y convertirlos en armas. Roduot se inclinó sobre su escritorio, con la voz ronca y conspirativa. Si pudiera conseguir un solo espécimen, una gota de sangre, un fragmento de escama, los secretos del universo quedarían al descubierto. Jake suspiró para sus adentros, y el sonido resonó con la resignación agotada de su alma. Si supiera, profesor, pensó, está fallando justo al espécimen que busca. El estridente timbre fue como un pistoletazo de salida. Los estudiantes se apresuraron a empacar sus mochilas, y la prisa colectiva hacia la salida creó un cuello de botella en la puerta. En cuestión de minutos, el aire opresivo del aula fue reemplazado por la fresca brisa vespertina del patio de la escuela. Jake. El cemento te llama, tío. Exclamó Spud, haciendo el gesto de hacer un kickflip en medio de la acera. Trixie se ajustó la mochila, con una sonrisa burlona en los labios. Llegamos a Washington Park. Las nuevas vías por fin están secas. ¿Te apuntas o vas a dejar que Spud sea el único que pruebe la gravedad del pavimento? Oye, eso fue una vez. Protestó Spud, frotándose la nuca como si aún le doliera el fantasma de una conmoción cerebral. La tabla resbaló con un envoltorio de taco. Fue un error táctico, no falta de habilidad. Trixie miró a Jake con cara seria. Terminó entrando en un macizo de flores e intentó conversar con una hortensia. Definitivamente sufrió una conmoción cerebral. Jake rió, con un sonido genuino pero breve. Miró a sus amigos, sintiendo una punzada de culpa. Me encantaría, chicos, de verdad. Pero el abuelo me necesita en la tienda. Día de inventario. Spud hundió los hombros. ¿Otra vez? Tío, es como la cuarta vez esta semana. Tu abuelo es un esclavista, tío. Estamos perdiendo a nuestro mejor compañero por una tienda que huele a ginseng seco y té misterioso. Lo siento, Spud. Son asuntos de familia, dijo Jake, chocando los puños. Como sea, Dragon, bromeó Trixie, usando su antiguo apodo de la secundaria. No te esfuerces demasiado. Nos vemos mañana. Mientras se alejaban patinando, sus risas se desvanecían en la distancia. Jake sintió el peso repentino de su doble vida. Se giró para agarrar su patineta, listo para emprender su camino hacia Canal Street, cuando chocó con una fuerza sólida y suave. Libros y papeles estallaron en el aire como pájaros blancos. Vaya, lo siento. No estaba mirando hacia dónde, empezó Jake, pero la disculpa murió en su garganta mientras miraba hacia abajo. La chica era impactante, casi cinematográfica. Poseía una gracia atlética y natural, con su figura de reloj de arena enmarcada por un top corto blanco y pantalones rosa chillón. Su cabello rubio, recogido con una diadema rosa a juego, enmarcaba un rostro de grandes ojos azules inquisitivos. Está bien, tenía prisa, dijo con voz suave y sorprendentemente firme. Jake se arrodilló para ayudarla a recoger sus cosas. Al alcanzar un cuaderno caído, sus ojos captaron un destello carmesí en su piel. Allí, en el interior de su palma derecha, extendiéndose hacia su muñeca, había un intrincado tatuaje de un dragón rojo. Era estilizado, elegante y extrañamente familiar. «¡Qué tinta tan chula!», dijo Jake, señalando su mano. El dragón. Es único. La chica se quedó paralizada por una fracción de segundo, apretando los dedos sobre los libros. Esbozó una sonrisa cautelosa. Gracias. Es un asunto familiar. De verdad que tengo que irme. Antes de que Jake pudiera preguntarle su nombre, ella ya se había ido, abriéndose paso entre los grupos de estudiantes con soltura. Jake se quedó allí, con la mente acelerada, hasta que un brazo pesado le rodeó los hombros. ¿Ya te poncharon, Long? Eso debe ser un récord, incluso para ti. Jake no necesitó mirar para saber que era Brad Morton. En secundaria, Brad había sido el típico abusador. Puro músculo y nada de empatía. Pero tras algunos encuentros educativos en los que Jake se vio obligado a mantenerse firme, Brad desarrolló un respeto a regañadientes que, de alguna manera, se transformó en una amistad genuina, aunque ruidosa. Cállate, Brad, murmuró Jake, aunque no había furia en sus palabras. Vamos.
La mirabas como si fuera la última hamburguesa de la parrilla, le dio Brad un codazo en las costillas. Es la chica nueva. Rose. Es un misterio total, tío. Nadie sabe de dónde salió. Jake le dio un codazo a Brad en el costado. No me estaba quedando mirando. Estaba siendo una buena persona y ayudándola con sus libros. Claro, claro. Sigue diciéndotelo, rió Brad, sujetándose el costado. Chocó los puños con Jake. Voy a entrenar. No sueñes demasiado con la rubia, te desviarás de la concentración. Una vez que Brad desapareció de la vista, la expresión de Jake cambió. Las bromas del instituto parecían estar a 1000 millas de distancia. Se metió en un callejón estrecho y sombrío a 2 manzanas de la escuela. Revisó ambos extremos del pasillo de ladrillo, asegurándose de que los únicos testigos fueran unos cuantos gatos callejeros y un contenedor de basura rebosante. Respiró hondo, concentrándose en el calor que ardía bajo su piel. Concéntrate. Siente el fuego. Aún no se había transformado por completo. En cambio, permitió que el poder fluyera por sus extremidades. Con un gruñido bajo, sus manos y pies se movieron. Escamas carmesí, duras como diamantes, brotaron de su piel, terminando en garras negras y afiladas. Sintió una oleada de adrenalina mientras sus músculos se tensaban. Con un potente salto, se lanzó contra la pared de ladrillo. Sus garras se clavaron en el mortero y comenzó a subir a toda velocidad por el lateral del edificio haciendo parkour. Llegó al borde del tejado, saltó y comenzó a correr a toda velocidad por la superficie cubierta de grava. El viento le azotaba el pelo. La ciudad de Nueva York se extendía ante él, un tapiz de acero y cristal. Llegó al borde del edificio y no se detuvo. Saltó al vacío, dominado por la sensación de ingravidez. En el aire, cruzó los brazos sobre el pecho y su voz era un rugido autoritario que vibró en sus propios huesos. Dragón arriba. En un destello de luz rojiza, el niño desapareció. En su lugar apareció una criatura mítica. Un dragón de estilo occidental, de brillantes escamas rojas y una envergadura descomunal que absorbía la corriente ascendente al instante. Movía la cola para mantener el equilibrio y sus ojos dorados escudriñaban el horizonte. Con un poderoso aleteo de sus alas, Jake Long dejó atrás el mundo mundano de la escuela secundaria y al profesor Rodward, elevándose hacia las nubes para comenzar su verdadera educación. 5. Capítulo 5. Vieja escuela. El tejado del alto edificio estaba bañado por el resplandor ámbar del sol poniente, proyectando sombras largas y dramáticas sobre los conductos de ventilación y la superficie cubierta de grava. 2 figuras permanecían en silencio contra el horizonte de Nueva York. Una era Luron Laoshi, un hombre cuya diminuta estatura contrastaba por completo con el inmenso y ancestral poder que irradiaba. Su ralo cabello blanco y su largo bigote estilo Fu Manchu ondeaban con la brisa vespertina. Su figura, vestida con una túnica azul, contrastaba marcadamente con el hormigón moderno bajo sus sandalias. A su lado, de pie con la postura casual de un humano, estaba Fu Dog, un Sharpei gris plateado cuyo rostro arrugado contenía la sabiduría y el cinismo ocasional de 600 años de vida. Fu Dog miró su reloj de bolsillo dorado, frunciendo el ceño. Se está quedando corto, Laoshi. Si no rompe la barrera del sonido en los próximos 10 segundos, se llevará la primera ronda de bollos de cerdo. Laoshi no se movió, con la mirada fija en el horizonte. 3, 2, 1, justo a tiempo, un rayo carmesí atravesó las nubes. El dragón americano descendió como una estrella fugaz, con sus escamas brillando con un brillo rubí. En el último segundo, la figura dracónica se transformó en un adolescente desgarbado. Jake Long golpeó el tejado con un golpe sordo, derrapando por la grava en un aterrizaje perfecto de superhéroe, con una mano apoyada en el suelo y una sonrisa arrogante dibujada en el rostro. Oye, abuelo. Fu. Dime que esa fue la entrada más elegante que hayas visto, dijo Jake, levantándose y sacudiéndose la chaqueta. La expresión de Laoshi permaneció impasible. Llegaste exactamente 3 segundos tarde, nieto. Jake gimió, con los hombros hundidos. 3 segundos. Vamos, G. Es el tráfico de Nueva York. Hasta las líneas aéreas están abarrotadas. ¿Qué son 3 segundos entre familiares? Para un dragón, 3 segundos marcan la diferencia entre una parada exitosa y un golpe letal, replicó Laoshi con voz cortante pero instructiva. Tus enemigos no esperarán a que encuentres un lugar para aparcar, Jake. La disciplina no es un trabajo a tiempo parcial. Jake suspiró, sabiendo que no debía discutir cuando su abuelo estaba en modo maestro. Bien. Lo siento, abuelo. Lo haré mejor.
El trío bajó de la azotea, mezclándose con la bulliciosa multitud nocturna de Manhattan. Se abrieron paso entre el caos iluminado por neón de Canal Street en Chinatown, donde el aire estaba impregnado de un aroma a pato asado y jengibre. Se detuvieron frente a una tienda de electrónica pequeña y modesta, de esas que parecían no haber vendido una radio en funcionamiento desde los 90. Dentro, rodeado de montones de circuitos impresos polvorientos y televisores antiguos, Lao Shi se acercó a una pared aparentemente sólida. Con un rítmico golpeteo de su bastón de madera, la pared brilló y se dobló hacia afuera, revelando un portal oculto. Entraron al Gran Dojo, un espacio enorme y cavernoso que desafiaba las leyes de la física, lleno de equipo de entrenamiento tradicional e iluminado por linternas flotantes. El entrenamiento empieza ahora, anunció Lao Shi, cambiando de tono. Se quitó la túnica exterior, revelando una figura esbelta y musculosa. Ponte en posición, Jake. Jake no dudó. Tiró su chaqueta en un banco cercano y adoptó la postura del tigre, agachada y enroscada. El aire en el dojo se llenó de expectación. El combate no comenzó con un rugido, sino con un leve movimiento. Lao Shi avanzó velozmente, con una velocidad que desmentía su edad. Lanzó una ráfaga de golpes con la palma dirigidos al pecho de Jake. Jake retrocedió, con los pies danzando sobre la madera pulida, desviando los golpes con bloqueos bruscos y contundentes. Vio una oportunidad y atacó con una patada circular, pero Lao Shi simplemente giró sobre un talón, dejando que el pie silbara cerca de su oído. Demasiada potencia y poca precisión. Ladrió Lao Shi. Jake gruñó, decidido a subir la temperatura. Conectó con su esencia dracónica. Sus ojos brillaron verdes mientras transformaba parcialmente sus brazos. Su piel se endureció y sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras romas. Lanzó un fuerte puñetazo que Lao Shi atrapó con ambas manos. El impacto envió una onda expansiva por la habitación. El anciano maestro aprovechó el impulso de Jake, arrodillándose y barriendo las piernas de Jake. Jake anticipó el movimiento, usando su agilidad mejorada por el dragón para girar hacia atrás, haciendo el pino, y lanzando una doble patada desde la posición invertida. Lao Shi saltó por encima de las patadas, girando en el aire para ejecutar un talón descendente. Jake rodó hacia un lado, y las tablas del suelo crujieron bajo la fuerza del golpe de Lao Shi. Mejor, gritó Fudok desde la banda, apoyado en un pilar mientras masticaba cecina mágica. Pero cuidado con la izquierda, chaval. Te está tendiendo una trampa. Jake se incorporó a toda prisa, con la respiración entrecortada. Decidió usar su fuego. Inhaló profundamente y desató una corriente concentrada y de baja intensidad de fuego de dragón. En lugar de esquivarlo, Lao Shi giró su bastón de madera a tal velocidad que creó un vórtice localizado, disipando las llamas sin causar daño. En el instante en que Jake fue cegado por su propio humo, Lao Shi apareció en su guardia. Lanzó una rápida sucesión de golpes de Wing Chun, puñetazos en la línea central que le hicieron vibrar las costillas. Jake rugió, recuperando su forma de dragón por un instante para absorber el impacto, antes de encogerse a tamaño humano para asestar un preciso golpe de palma. Sus palmas se encontraron en el centro del dojo, un punto muerto de pura fuerza de voluntad y ki. Después de 10 minutos de combate de alta intensidad, Lao Shi dio un paso atrás, con la respiración apenas elevada, mientras Jake se inclinaba sobre sus rodillas, jadeando en busca de aire. Ya es suficiente por hoy, concedió Lao Shi, con un dejo de orgullo suavizando su mirada. Se trasladaron a una tranquila cornisa con vistas a un pequeño estanque encantado dentro del dojo. Jake se sentó. La adrenalina se desvaneció y dejó un frío vacío a su paso. Fudok y Lao Shi se sentaron a su lado. El silencio se prolongó hasta que Fudok lo empujó con una pata. Estás callado, chico. Normalmente, después de un entrenamiento así, presumes de cómo casi logras un golpe, comentó Fudok. ¿Qué te pasa? Jake miró fijamente el agua, con el rostro ensombrecido. Tuve un sueño, chicos. No fue un sueño cualquiera de olvidé mis pantalones en la escuela. Fue diferente. Miró a su abuelo con la voz ligeramente temblorosa. Toda la ciudad ardía. Nueva York, el barrio chino, todo. Vi a mi familia, a mis amigos, todos estaban atrapados. Y entonces, surgiendo del humo y las cenizas, apareció una figura. Una sombra demoníaca, enorme y sofocante. Parecía el fin del mundo. El aire en el dojo pareció enfriarse. Fudok pegó las orejas a su cabeza. Eso no fue solo un sueño, Jake. Suena como una premonición draconiana, una extraña y visceral advertencia de una amenaza que ya está en movimiento. Lao Shi colocó una mano firme y reconfortante sobre el hombro de Jake.
El camino de un dragón suele estar sembrado de sombras del futuro. Pero recuerda, una premonición es una advertencia, no un destino. Significa que debemos estar más atentos, más preparados. Se puso de pie, con la mirada fija en la salida. Incrementaremos tu entrenamiento. Agudizaremos tus sentidos hasta que puedas oler los problemas incluso antes de que lleguen. Por ahora, patrullamos. La ciudad está tranquila, pero nos aseguraremos de que siga así. Jake asintió, se levantó y buscó su chaqueta. La imagen de la figura demoníaca aún le quedaba grabada en la mente. Central Park. Central Park, confirmó Lao Shi. Al salir del dojo y regresar al fresco aire nocturno de la ciudad, Jake miró la luna. La premonición aún lo agobiaba, pero mientras seguía a su abuelo y a Fudog entre las sombras, supo que no se enfrentaría solo a ese fuego. 6. Capítulo 6. La sombra de la luna. El Central Park de Nueva York era una entidad dual. De día, era el pulmón verde de la metrópolis, una extensa extensión de corredores, familias haciendo picnics y turistas. Pero a medida que el sol se ponía tras el horizonte, las sombras se alargaban y el aire se volvía frío y quebradizo. Para Jake Long, su abuelo Lao Shi y el irascible Fudog, el parque de noche no era un lugar de ocio. Era su zona de ocio. Caminaban en un silencio rítmico, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. Jake se ajustó la chaqueta. Sus sentidos de dragón vibraban con la magia ambiental que siempre parecía zumbar más fuerte en la oscuridad. Finalmente, Lao Shi les indicó que se detuvieran cerca de un denso bosque de robles. Fudog no esperó la invitación. Empezó a murmurar en voz baja, un conjuro grave y áspero que sabía a pergamino viejo y ozono. Con un rápido movimiento de la pata, lanzó el hechizo. El aire frente a ellos se onduló, brillando como una bruma de calor en un camino de verano, antes de transformarse en una niebla espesa y burbujeante que se abalanzó sobre ellos y los engulló por completo. Cuando la niebla se disipó, los sonidos cotidianos de Manhattan, las sirenas lejanas y el zumbido del tráfico, desaparecieron. Se encontraban en el mágico reflejo de Central Park, un reino protegido de la vista humana por la niebla. Este era el bazar oculto. La transformación fue impactante. Lo que había sido una arboleda tranquila era ahora una cacofonía de imágenes y olores. El bazar era un laberinto extenso de puestos iluminados por faroles flotantes y luces embotelladas. A la izquierda de Jake, un grupo de duendes del bosque regateaba el precio del rocío lunar. A su derecha, un troll enorme pulía con esmero una colección de espadas de obsidiana encantadas. Antes de que dieran un solo paso entre la multitud, Fudog se tocó la barbilla, realizando un rápido hechizo de ocultación. Un tenue resplandor inundó al trío, ocultando sus distintivos aromas y suavizando sus rasgos. En el mundo mágico, el dragón americano era una celebridad, y esta noche, necesitaban ser fantasmas. Agachen la cabeza, susurró Lao Shi, escudriñando a la multitud con precisión. Estamos aquí para informarnos, no para pelear. Recorrieron la concurrida calle, agachándose bajo los aleros bajos de las tiendas improvisadas hasta llegar a una tienda ruinosa, escondida entre las raíces de un enorme olmo antiguo. El letrero sobre la puerta estaba torcido y representaba un hueso cruzado con una ganzúa. Este era el territorio de Winnie, un kobold que se había forjado un nicho como el informante más fiable, aunque excéntrico, del bazar. Winnie era un humanoide fibroso, parecido a un perro, con orejas enormes y un hocico que se movía constantemente. Estaba encorvado sobre un banco de trabajo, desmontando una trampa de latón de aspecto complejo, cuando el trío entró. Lao Shi dio un paso adelante con expresión indescifrable. Sin decir palabra, sacó una peculiar tarjeta ennegrecida, grabada con una escama de dragón plateada, y la colocó sobre el mostrador. Los ojos de Winnie se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron hasta casi tragarse el iris ámbar. Miró la tarjeta y luego al trío disfrazado, con la cola dando un único y nervioso movimiento. Al instante, el comportamiento del kobold pasó de cauteloso a frenético. Corrió hacia la puerta, giró el cartel de cerrado y echó el pesado cerrojo de hierro. Aquí atrás. Rápido. Susurró Winnie, conduciéndolos a un compartimento secreto oculto tras un tapiz de seda apolillada. La habitación interior estaba sorprendentemente bien amueblada, llena de mapas, pergaminos y frascos con especímenes preservados. Winnie se subió a un taburete alto, haciendo crujir las garras contra la madera. «¿Te arriesgas al venir aquí esta noche, dragón?», murmuró Winnie con voz ronca. «El aire está pesado. Cosas malas se mueven en la oscuridad». Empezó con los detalles habituales.
un cargamento de plumas de fénix ilegales transportadas por los muelles, una pequeña disputa entre dos aquelarres de vampiros locales, pero Lao Shi los descartó. Quería ver el panorama general. Winnie se acercó más, bajando la voz a un nivel que incluso el oído mejorado de Jake no pudo captar. Hay un rumor. Uno muy desagradable. El clan de la caza, escupió el nombre como si fuera veneno. Han estado avistando los claros de los unicornios. Dicen que el gran maestro tiene una ansia especial de pureza esta noche. Jake sintió una punzada de terror. ¿Esta noche? ¿Con luna llena? Winnie asintió solemnemente. Los unicornios solo se reúnen al aire libre cuando la luna está en su apogeo. Es el único momento en que se aparean. Estarán vulnerables. La mano de Lao Shi se apretó hasta convertirse en un puño. La luna llena ya ascendía hacia el cielo. Estaban a punto de perder el tiempo. ¿Por qué no avisaste antes, Winnie? Gruñó Fudog, dando un paso al frente. Esto es una masacre en ciernes. Winnie se encogió, con las orejas pegadas a la cabeza. El clan de la caza es resbaladizo. Solo hace una hora que confirmé la ubicación. Lao Shi exhaló bruscamente, indicando el fin de la reprimenda. Sacó una pesada bolsa de su túnica y la puso sobre la mesa. Dentro había una colección de hongos raros y luminiscentes recolectados en los templos del dragón y un puñado de pequeñas joyas sin tallar. Los ojos de Winnie brillaron con avidez mientras guardaba la recompensa en un cajón. Vete, lo instó Winnie, buscando ya sus herramientas de trampas, como para borrar el recuerdo de su visita. Si te pillan ahí, no te he visto. A kilómetros del bullicioso bazar, el mundo estaba silencioso y plateado. El claro era una obra maestra de la naturaleza, una pradera extensa rodeada de antiguos sauces llorones que sumergían sus ramas en un manantial de aguas cristalinas. Bajo la brillante luz de la luna llena, los unicornios se habían reunido. Eran criaturas de una gracia inconmensurable, con sus pelajes relucientes como perlas trituradas y sus cuernos, simples y en espiral, resplandecían con una suave luz interior. Se movían con fluida elegancia, acariciando a sus parejas y bebiendo del manantial, ajenos al mundo exterior de su santuario sagrado. Pero la belleza de la escena era un tenue velo sobre una tragedia inminente. En el mágico mercado negro, un cuerno de unicornio valía más que su peso en diamantes. Era el catalizador de la más oscura de las hechicerías. Entre la densa maleza y las altas ramas de los árboles circundantes, las sombras comenzaron a moverse. Docenas de figuras, ataviadas con los elegantes trajes de combate color obsidiana del clan de la caza, estaban perfectamente posicionadas. Permanecían en silencio, sus movimientos sincronizados con una eficacia letal, perfeccionada durante siglos de caza de lo sobrenatural. El clan Uns no vio belleza en el claro. Vieron una plaga. Para ellos, estas criaturas eran aberraciones mágicas que desafiaban el orden natural de la supremacía humana. Eran extremistas, una antigua orden dedicada a la erradicación sistemática de todo lo mágico. Al borde de la arboleda, una mujer de penetrantes ojos azul celeste ajustaba la configuración de sus binoculares tácticos avanzados. Observó a un potro de unicornio retozar cerca de su madre, con una expresión tan fría como la luz de la luna. Sector 1, en posición, dijo una voz en su auricular. Sector 2, listo. Objetivos adquiridos, siguió otro. La líder bajó los binoculares y pulsó el comunicador. Todas las unidades, en espera, ordenó con voz firme y rítmica. El gran maestro requiere los cuernos intactos. Apunten al corazón o al cuello. Nada de bajas desordenadas. Observó a los unicornios un momento más, con el dedo sobre el gatillo de su ballesta. La caza estaba a punto de comenzar, y los cazadores sabían que la paciencia era el arma definitiva. En el silencio del claro, el único sonido era la respiración rítmica de los depredadores que esperaban la señal para atacar. 7. Capítulo 7. Los claros plateados eran una obra maestra de la belleza etérea de la naturaleza. Cuando la luna llena asomaba por el horizonte, todo el valle se transformaba, bañado por un resplandor perlado y brillante que hacía que la flora pareciera forjada con mercurio líquido. Bordeando este valle celestial se encontraba el bosque susurrante, un bosque denso y antiguo donde el viento no solo aullaba, sino que suspiraba, murmuraba y hablaba en voz baja entre el susurro de las hojas. Era un lugar de paz, un santuario para la magia, y esta noche, un campo de exterminio. En lo profundo de las sombras cambiantes del bosque, el silencio se veía interrumpido por el clic metálico de las ballestas y el canto rítmico y grave de las runas. Decenas de figuras se movían con una gracia letal y experta.
Estos eran los nuevos miembros del clan Uns, recién salidos de la academia y deseosos de ganarse la vida. Estaban allí en busca de gloria, del marfil de los cuernos de unicornio, un premio que requería un sacrificio sangriento que estaban más que dispuestos a ofrecer. En lo alto, el sereno cielo nocturno fue repentinamente interrumpido por dos siluetas gigantescas que se movían a toda velocidad. Una era una maravilla serpenteante de escamas índigo, el gran dragón del este, Lao Shi. A su lado, más ancho y musculoso, estaba el dragón americano, Jake Long. Sus escamas rojas reflejaban la luz de la luna como una brasa moribunda. Aferrado al cuello de Jake estaba Fu Dog, con la mandíbula moviéndose violentamente en la estela. Oye, Cuidado con la tapicería, chico. Gritó Fu, su voz apenas audible por encima del rugido del viento. Al acercarse a la cubierta, Fu arrugó la nariz. Espera, para. Huelo un hechizo de camuflaje. Tienen una barrera. Fu Dog metió la mano en su morral y sacó un puñado de polvo brillante. Con un conjuro murmurado y un golpe seco, el polvo se desplazó hacia adelante, chocando contra una pared invisible en el aire. El cielo se onduló como un estanque agitado antes de que la barrera se hiciera añicos en mil chispas que se desvanecían. Los dragones se inclinaron con fuerza, descendiendo hacia el bosque susurrante. Sus ojos de dragón perforaron la penumbra, resaltando las señales térmicas de los cazadores que se encontraban abajo. Aterrizaron en un pequeño claro. El impacto fue amortiguado por el denso musgo. Escuchen, dijo Lao Shi, con un ligero eco en su voz tras su máscara de dragón índigo. El bosque está demasiado seco. Si uso fuego, todo el lugar arde. Jugaremos con esto de cerca y en persona. Jake asintió, con expresión sombría tras su máscara de dragón rojo. El sigilo es nuestro aliado. Fu, encuentra a la manada. Asegúrate de que lleguen al santuario del claro interior. Jake, tú y yo nos encargaremos de las alimañas. Entendido, abuelo. Vamos bum bum. Sonrió Jake, mientras sus piernas se transformaban parcialmente en digitígradas, una forma más poderosa para mejorar su agilidad. Jake se movía como un fantasma. Se adentraba en los árboles, haciendo parkour de rama en rama con un impulso fluido. Debajo de él, un par de exploradores del clan Un seguían un rastro. Nunca lo vieron venir. Jake cayó como una piedra, aplastando con su peso al primer cazador contra el suelo, mientras que un coletazo envió al segundo, dando vueltas contra el tronco de un árbol. Antes de que pudieran gritar, quedaron inconscientes. Dos menos, susurró Jake. Pero hay muchos más de los que pensábamos. Decidido a alejar el calor de los unicornios, Jake llegó al centro del bosque y respiró hondo. Dejó escapar un rugido de dragón tan primitivo y ensordecedor que hasta las hojas vibraron al caer de los árboles. El sonido actuó como una advertencia para los unicornios y un desafío para los cazadores. Allá. Es el dragón. Ladró una voz. El bosque estalló. De cada sombra emergieron miembros del clan Uns, pero no eran simples soldados rasos. Iban armados con redes tejidas con pelo de esfinge, un material capaz de absorber energía mágica al contacto, convirtiéndola en una sentencia de muerte para los dragones. Venid a buscarlo, cabezas huecas. Gritó Jake. La primera oleada cargó. Jake los recibió con una ráfaga de artes marciales que habría hecho llorar a un gran maestro. Se agachó bajo una redecilla de pelo de esfinge, agarró la muñeca de un cazador y aprovechó su propio impulso para lanzarlo contra tres de sus camaradas. El vapor empezó a salir silbando de las fosas nasales de Jake mientras su adrenalina subía como un rayo. Era un torbellino de escamas rojas y golpes precisos. Un cazador blandió un bastón con runas incrustadas, cuya madera brillaba con una luz amarilla enfermiza. Jake atrapó el bastón, sintiendo que la magia intentaba entumecerle el brazo, y lo golpeó contra su rodilla antes de asestar una patada giratoria que lo envió volando a través de un matorral. Pero el clan de la caza era implacable. Usaron su número para rodearlo, lanzando boleadoras pesadas y dardos con puntas de acónito. Jake se vio obligado a mantenerse en movimiento, saltando ramas bajas y aprovechando el entorno para dividir al grupo. «Estás librando una batalla perdida, dragón», resonó una aguda voz femenina. Desde el dosel superior, una figura descendió con un bastón retráctil en alto. Era la cazadora, la líder de la excursión. Aterrizó con gracia felina, su traje ninja brillando con sellos que aumentaban su poder. «Bueno, hola», gruñó Jake, entrecerrando los ojos tras la máscara. «Estás muy lejos de casa. Los cuernos de esos unicornios financiarán nuestras operaciones durante un año», respondió, haciendo girar su bastón. «¿Y tu cabeza?».
Eso es solo un extra. El duelo fue un combate de alto riesgo. Unshirl era más rápida que las demás, sus movimientos potenciados por las runas en sus botas y guantes. Se lanzó, con su bastón silbando en el aire. Jake paró el ataque con los antebrazos, y las escamas lanzaron chispas al chocar con el metal encantado. Ella le barrió las piernas. Jake se giró hacia atrás, usando su cola para arremeter y obligarla a retroceder. Intentó agarrarla, pero ella se movió como el humo, deslizándose bajo su guardia y asestando un golpe de palma en su pecho que le provocó una descarga de energía perturbadora en todo su ser. Jake jadeó, y su visión se nubló por un segundo. Bueno, eso dolió. Estás disminuyendo la velocidad, se burló, indicando a sus cazadores que cerraran la red. La situación estaba llegando a su límite. Jake sentía como las redes capilares de la esfinge se cerraban, su mágico efecto amortiguador empezaba a pesarle en las extremidades. Quería acabar con ello, liberar todo el poder del dragón, pero su moral lo frenaba. Eran fanáticos, sí, pero él no sería un asesino. De repente, un rayo de luz índigo irrumpió en el claro. Lao Shi apareció como un dios vengativo, flanqueando a los cazadores que intentaban acorralar a Jake. Con un rugido que eclipsó al de Jake, el dragón anciano arrasó la zona, su cola actuando como una guadaña que arrasó el campo en segundos. La manada está a salvo, joven dragón. Gritó Lao Shi por encima del estruendo de la batalla. Al ver sus fuerzas diezmadas y la situación cambiando, Unshirl retrocedió. Miró a Jake y luego a los miembros inconscientes de su clan. Esto no ha terminado, siseó. Sacó un cristal dentado de su cinturón y lo aplastó bajo su talón. Al instante, los sigilos de su traje brillaron con una luz blanca cegadora. La misma luz brotó del equipo de todos los cazadores caídos en los alrededores. Te cortaremos la cabeza, dragón. Tu especie será una magnífica decoración para el salón del maestro. Gritó mientras la magia de teletransportación se activaba. En un destello de luz, el claro quedó vacío de cazadores, dejando solo el aroma a ozono y hojas carbonizadas. El silencio regresó al bosque susurrante. Jake jadeó, sus escamas retrocedieron ligeramente al relajar su postura de combate. ¿Están todos bien? Estamos bien, niño, dijo Perro Zhu, saliendo trotando de la maleza. A su lado caminaba una criatura magnífica. Un unicornio más grande que los demás, cuyo cuerno brillaba con una luz suave y rítmica. El líder de la manada se acercó al trío. Miró a Jake y luego a Lao Shi. Sus inteligentes ojos rebosaban de una profunda y ancestral sabiduría. Lentamente, el unicornio inclinó la cabeza en una profunda reverencia, un gesto de profunda gratitud hacia los dragones que lo habían arriesgado todo para protegerlos. No hay problema, grandullón, dijo Jake, quitándose la mascarilla y secándose el sudor de la frente. Solo hago mi trabajo. Mientras la manada de unicornios se desvanecía en las profundidades de los claros plateados, Fudok levantó el pulgar con entusiasmo. Misión cumplida, chicos. A esos ponis no les falta ni un pelo. Jake miró la luna llena. La luz plateada se reflejaba en sus ojos. Había sido una noche larga, y aunque el clan de los cazadores había escapado, el bosque volvía a estar en paz. Por ahora, eso era suficiente. 8. Capítulo 8. Consecuencias en las profundidades del mar de los sargazos, oculto bajo un remolino de algas doradas y barcos cementerio, se encuentra una imposibilidad geológica. La aguja. Es una aguja volcánica inexplorada que nunca rompió la superficie del océano, un diente de roca dentado que se alza desde el abismo. No aparece en ningún mapa humano, y las mágicas líneas ley que cruzan el globo se deforman y se quiebran al acercarse, como si la propia Tierra quisiera evitar el lugar. Para el Consejo Mundial de Dragones, este trozo de océano es un punto ciego de los sargazos, un vacío de información completamente indetectable incluso para los hechizos de adivinación más potentes. Anclada a esta aguja se encuentra la fortaleza sumergida, una lanza vertical de fibra de carbono reforzada y hierro frío, que se hunde 5 kilómetros en la oscuridad aplastante de la zona afótica. Es una proeza de ingeniería moderna y alquimia ancestral, alimentada por las chimeneas termales del fondo oceánico. La instalación vibra con una baja frecuencia que imita el latido rítmico de una enorme ballena, una ingeniosa máscara acústica que oculta su firma a los submarinos y los sonares que pasan. Este es el corazón oculto y la sede de alta tecnología del clan cazador. En el interior, la atmósfera es presurizada y extremadamente seca, un marcado contraste con los miles de millones de toneladas de agua que presionan el casco exterior. Las paredes no están pintadas.
Están revestidas con escamas oscuras y mate de serpientes marinas capturadas hace siglos, lo que proporciona una textura a la vez orgánica e intimidante. Este es un lugar de crueldad funcional, donde cada centímetro de espacio está dedicado a la eficiencia de la caza. La instalación funciona como una colmena, silenciosa y letal. Miles de ninjas cazadores viven en estibadores de éxtasis, filas de cápsulas verticales donde se someten a un acondicionamiento profundo de los tejidos mientras duermen. En la penumbra, se puede ver cómo sus músculos se contraen en sincronía con algoritmos de combate que se introducen directamente en sus subconscientes, preparándolos para batallas que aún no han librado. En el centro de la fortaleza, un gran pasillo se extiende hacia los centros de mando. Grabado en el suelo de este corredor hay un enorme y brillante sigilo de teletransportación. Con un repentino crujido de aire desplazado y un destello de luz violeta, aparecieron docenas de cazadores y cazadoras. Eran los jóvenes de la organización, la nueva generación de los depredadores más elitistas del mundo. Pero hoy, no parecían depredadores. Se veían maltrechos, magullados y completamente derrotados. Las armaduras estaban agrietadas, las capas chamuscadas, y el penetrante olor a ozono y cuero quemado los envolvía. Se desplomaron en el suelo frío, jadeando y agarrándose las heridas mientras un equipo médico con túnicas blancas esterilizadas los rodeaba, moviéndose con la misma eficiencia robótica que definía al resto de la base. Unos minutos después, los cazadores fueron curados, aunque seguían desanimados. Se reunieron frente a las pesadas puertas reforzadas del santuario del Gran Maestro. Una oleada palpable de miedo recorrió las filas. No solo temían el dolor físico de sus heridas, les aterraban las consecuencias de su fracaso. No habían logrado capturar al dragón y, peor aún, habían regresado con las manos vacías, sin los cuernos de unicornio que les habían enviado a buscar. La líder de su equipo, la cazadora, estaba al frente del grupo. De espaldas a su equipo, con la postura rígida y las manos apretadas a los costados, esperaba a que se abrieran las puertas. Como alumna preciada del Gran Maestro, el peso de esta derrota pesaba sobre sus hombros. Había decepcionado a la única figura paterna que había conocido. Las enormes puertas crujieron al abrirse, revelando el majestuoso interior del santuario. La sala era un vasto anfiteatro abovedado tallado en piedra azul antártica, un mineral raro y oscuro que parecía absorber la luz misma que lo rodeaba. El suelo era una lámina única y sin fisuras de obsidiana refrigerada por líquido, pulida hasta un brillo de espejo y mantenida a una temperatura constante cercana al punto de congelación. Al fondo del salón, apareció el trono del Gran Maestro. Era una obra maestra esquelética, un monumento mórbido a la historia del clan, construido con las costillas entrelazadas de un gigante de hielo y los cuernos cristalizados de un pulmón chino. Sentado en él estaba el mismísimo Gran Maestro, una imponente figura de casi 2 metros de altura. Vestía una túnica china de color púrpura oscuro sobre el tradicional atuendo ninja negro del clan de la caza. Su rostro era una máscara de hueso de dragón blanco, un rostro siniestro que había esculpido personalmente con sus mayores presas. En su mano, empuñaba un bastón de hueso de dragón antiguo, que latía con una magia tenue y malévola. Al entrar el grupo, todos los cazadores se arrodillaron de inmediato, inclinando la cabeza con una mezcla de miedo, reverencia y respeto. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el zumbido de las instalaciones y el suave sonido de la respiración del Gran Maestro. Unshirl abrió la boca para hablar, con la voz ligeramente temblorosa. Maestro, el dragón, estaba más preparado de lo que esperábamos. Si tan solo hubiéramos, el Gran Maestro levantó una mano enguantada. El gesto fue pequeño, pero provocó un silencio instantáneo. No la miró. Miró más allá de ella, recorriendo con la mirada las temblorosas filas de la élite tras ella. No te molestes con excusas, niña, dijo con una voz grave y áspera que parecía vibrar en sus huesos. Empezó a pasearse por el suelo de obsidiana. El rítmico golpeteo de su bastón de hueso de dragón resonaba como el tic-tac de un reloj. ¿Te cuento cómo fue la misión?, preguntó con un tono de fingida curiosidad. ¿Te describo la magistral estrategia del legendario clan de la caza? Se detuvo bruscamente frente a un joven cazador cuya armadura aún estaba chamuscada y ennegrecida. Tú fuiste el primero en atacar, ¿verdad? Cargaste como un jabalí descerebrado, blandiendo tu bastón contra las sombras mientras el dragón simplemente se movía. Un error de principiante. Una torpeza infantil. Se acercó al siguiente cazador, inclinándose de modo que el hueso blanco de su máscara quedó a centímetros de su rostro. ¿Y tú? Tenías la red de contención preparada.
Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, fallaste al liberarla porque una sola bola de fuego te chamuscó la capa. Dime, ¿tu vanidad personal vale más que la sangre de tus hermanos? Se giró hacia Unshirl, con los ojos encendidos tras la máscara. Y nuestro líder. Mi alumno predilecto. Te quedaste allí paralizado, viendo a este chico jugar con tu equipo como si fueran gatitos con un ovillo de lana. Permitiste que un adolescente que apenas puede controlar sus propias alas superara en maniobras a los mejores depredadores del planeta. No fue una batalla. Fue una farsa. Una comedia de errores realizada a costa de nuestra reputación. Soltó una risita corta y seca, sin alegría. Los vi arrastrarse por el suelo. Los vi huir como ratas cuando el fuego se volvió demasiado intenso. ¿Es este el legado del clan de la caza? ¿Ser el chiste de un dragón? Hoy no perdieron una pelea. Fingieron una rendición. El silencio que siguió fue sofocante. Los cazadores mantenían la mirada fija en el suelo. El peso de su burla era más pesado que cualquier herida física. Entonces, la postura del gran maestro se suavizó. El tono depredador abandonó su voz, reemplazado por una calidez discordante, casi tierna. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Unshirl. Pero, han sido humillados, dijo en voz baja, como un padre que consuela a un niño herido. Y en la humildad está el potencial para crecer. Vayan ahora. Descansen. Sanen sus cuerpos. Cuando empezaron a levantarse, su voz se endureció una vez más y el calor desapareció tan rápido como había aparecido. Pero sepan esto. A partir de mañana, su entrenamiento se intensificará 10 veces. Ya no son simples cazadores en entrenamiento. Es hora de cazar a los dragones del mundo con seriedad y aumentar nuestra colección. No volveremos a ser el chiste. La próxima vez, espero trofeos, o espero que nadie regrese. 9. Capítulo 9. Ecos de la caza. Las luces de neón de Nueva York se difuminaban en vibrantes destellos de color mientras Hake, su abuelo Laoshi y Fudok se abrían paso por las calles nocturnas. El aire era fresco, con un ligero aroma a lluvia y el lejano zumbido del tráfico. Para Hake, el peso de la batalla nocturna comenzaba a disminuir, pero su adrenalina no había desaparecido del todo. La misión había sido un éxito rotundo. Los unicornios estaban a salvo, y el clan de la caza había sido despedido con bastantes moretones como muestra de su esfuerzo. Hake caminaba con paso firme, con una sonrisa en las comisuras de los labios. ¿Viste el último movimiento, abuelo? A ese Huntsman le di vueltas. Ni siquiera me di cuenta de que estaba girando tan rápido. Laoshi rió entre dientes, con las manos entrelazadas a la espalda, manteniendo un paso firme y digno. Demostraste una gran agilidad, Hake. Todos esos años de entrenamiento están dando frutos. Sin embargo, recuerda que la mayor arma de un dragón no es su fuerza, sino su mente. Sí, mantén la calma, concéntrate, recitó Hake poniendo los ojos en blanco con picardía. Pero al doblar una esquina, su sonrisa se desvaneció. Sus pensamientos volvieron al calor de la pelea, en concreto al líder al que se había enfrentado. Oye, abuelo. Esa chica, la que los lidera esta noche. ¿Cómo la llamaban? ¿Cazadora? Fudok, trotando junto a ellos, gruñó. Esa es. Una niña feroz. Y lista, además. Casi me arranca la cola con ese bastón. Unshirl, repitió Hake en voz baja. Las sílabas le resultaban extrañas. Esos ojos, eran de un azul celeste penetrante. Y su forma de moverse, no sé, me resultaba extrañamente familiar. Como si la hubiera visto en otro lugar, no tras una máscara. La expresión de Laoshi se agudizó y entrecerró los ojos ligeramente. El clan de la caza es un maestro del engaño, Hake. No dejes que un rostro conocido, o aparente, nuble tu juicio. Son extremistas, movidos por un antiguo rencor. No perdonan, pero ciertamente no olvidan. Mantuviste tu posición esta noche, pero debes permanecer alerta. Volverán para ajustar cuentas. Lo sé, suspiró Hake, aunque la imagen de esos ojos azules permaneció en su mente más tiempo del que quería admitir. Pronto, la familiar fachada de su casa apareció a la vista. Al entrar, el cálido y sabroso aroma de la comida casera los recibió, disipando al instante el frío persistente de la noche. Hemos vuelto. Gritó Hake. La respuesta fue inmediata. Un movimiento fulgurante recorrió la sala de estar cuando Ailey, de 8 años, se abalanzó sobre Hake. Hake. Ya estás en casa. Chocó contra él en un abrazo fuerte y giratorio que casi lo derriba. Tranquilo, Munchkin. Hake rió y le devolvió el abrazo antes de que Ailey continuara para darles a Laoshi y a Fudok su propia bienvenida entusiasta.
Susan salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Justo a tiempo. Empezaba a pensar que tendría que enviar a alguien a buscarlos. Se acercó y abrazó a Jake con firmeza, alborotándole el pelo al separarse. Vamos, los tres. Vayan a refrescarse. Tenemos invitados esta noche. Los nuevos clientes de tu padre. ¿Invitados? ¿Esta noche? Se quejó Jake. Tenía ganas de quedarme a dormir. No son unos invitados cualquiera, dijo Susan, bajando la voz hasta convertirse en un susurro teatral. Son los dueños de Wallace Mayfair. Esto es muy importante para la empresa de tu padre, así que espero que te portes bien. Y ahora, lárgate. Mientras Jake subía las escaleras, la sonrisa de Susan se desvaneció un poco. Se giró hacia su padre, buscándolo con la mirada. ¿Cómo estuvo la patrulla, papá? Lao Shi se sentó a la mesa de la cocina, con expresión suavizada. El clan de la caza estaba activo de nuevo. Tenían como objetivo una manada de unicornios cerca de las afueras. Pero Jake estuvo, impresionante, Susan. Estaba concentrado, era responsable y no dudó. Protegió a las criaturas y nos cuidó. Al mencionar al clan Uns, Susan se puso rígida. Se apoyó en el mostrador, agarrando el borde con los dedos. El clan Uns. Odio ese nombre. Odio que vuelvan a formar parte de nuestras vidas. Susan, dijo Lao Shi con dulzura, extendiendo la mano para acariciarle la suya. Está asumiendo su papel. Deberías haberlo visto esta noche. No era solo un niño que se hacía el héroe. Era un protector. Susan suspiró, un sonido largo y cansado que parecía cargar con el peso de los años. Eso es precisamente lo que me temo, papá. Soy madre. Se supone que debo protegerlo, no verlo arriesgar su vida contra fanáticos. Jake debería estar preocupado por su tarea de álgebra o por a qué chica quiere invitar al baile de primavera. Debería estar disfrutando de su vida, graduándose del instituto, no de esto. Al final, su voz se quebró levemente y se dio la vuelta para ocultar la humedad en sus ojos. Ailey, que había estado ayudando a poner la mesa en silencio, notó el cambio en la energía de la habitación. Se acercó a Susan, tirando suavemente de su delantal. Mamá. ¿Estás bien? ¿Te hicieron llorar otra vez las cebollas? Susan miró a su hija, con el corazón dolido por la pura inocencia en los ojos de Ailey. Se arrodilló, se frotó los ojos con el dorso de la mano y esbozó una pequeña y frágil sonrisa. Solo me entró algo en el ojo, cariño. No te preocupes por mí. ¿Por qué no vas a ver si la ensalada está lista? Está bien. Exclamó Ailey, saltando de vuelta a la cocina. El resto de la velada fue un torbellino de cortesías profesionales. Jonathan llegó a casa poco después, con aspecto algo apurado, pero radiante al ver a su familia. Los dueños de Wallace Mayfair, el señor y la señora Mayfair, demostraron ser sorprendentemente amables, aunque un poco excéntricos. La cena fue un éxito, la comida fue elogiada, y para cuando los invitados se marcharon, Jonathan estaba radiante con la noticia de que el trato estaba cerrado. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, Jake encontró a su madre en la cocina a oscuras, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Hola, mamá, dijo suavemente, apoyándose en el marco de la puerta. Susan se giró, sobresaltada. Jake, pensé que estabas dormido. Todavía no podía dormir, admitió, acercándose a ella. Dudó un momento antes de hablar. Oí lo que dijeron tú y el abuelo antes. Sobre el clan de la caza. Y sobre lo que quieren para mí. Susan suspiró, mirando por la ventana. Solo quiero que estés a salvo, Jake. Quiero que tengas una vida normal. Jake se acercó con voz seria. Lo sé. Y te prometo que haré todo eso. Terminaré la preparatoria y entraré a una buena universidad. Incluso me casaré y tendré demasiados hijos para que los malcríes. Susan se rió entonces, una risa sincera y cálida que llenó la cocina. ¿Demasiadas, eh? Al menos una docena, bromeó Jake, dándole un empujoncito en el hombro. Pero mamá, puedo hacer esas cosas y ser un dragón. Soy cuidadoso. El abuelo es un gran maestro, y tengo a Fudok para evitar que haga ninguna estupidez. La mayor parte del tiempo, gritó una voz apagada desde la sala de estar, donde Fudok probablemente estaba acurrucado en la alfombra. Susan sonrió, extendiendo finalmente la mano para abrazar a Jake por última vez. Solo, ten cuidado, Jake. Por favor. Lo haré, mamá. Te lo prometo. La besó en la mejilla. Buenas noches. Buenas noches, Jake. Mientras regresaba a su habitación, Jake sintió una paz inesperada.
Afuera, la ciudad seguía llena de sombras y secretos, y el misterio de la cazadora aún le atormentaba la mente, pero por ahora, entre las paredes de su casa, estaba justo donde necesitaba estar. 10. Capítulo 10. Sombras en las profundidades. Las alcantarillas de Nueva York solían ser consideradas un laberinto de desechos ciegos, pero para quienes sabían dónde buscar, albergaban un mundo vibrante y oculto. En las profundidades de las bulliciosas calles de Manhattan, muy por debajo de las líneas del metro, existía la Sociedad de los Trolls de las Alcantarillas. Eran un grupo territorial, sí, pero con quienes consideraban amigos, eran sorprendentemente amables y hospitalarios. Arquitectos de un santuario subterráneo construido con los restos olvidados de la ciudad. Pero hoy, el habitual zumbido sordo de los trolls fue reemplazado por un silencio pesado y sofocante. El miedo flotaba en el aire húmedo como una espesa niebla. En las últimas 48 horas, varios miembros de su comunidad habían desaparecido en los oscuros aliviaderos. Quienes habían ido a investigar nunca regresaron, dejando a los trolls acurrucados en sus grutas iluminadas por farolas parpadeantes, aferrados a lanzas oxidadas y susurrando sobre una muerte silbante. Una figura corpulenta atravesaba la oscuridad de un túnel lateral, con sus pesadas botas chapoteando en el agua hasta los tobillos. Era Stan Lipkowski, un cíclope conocido en la comunidad mágica por su afabilidad y su obsesión por coleccionar sellos humanos antiguos. Normalmente, Stan se movía con una gracia lenta y pausada, pero ahora era una mancha de piel verdosa pálida y tela morada oscura. Su único y enorme ojo estaba dilatado por el terror. Detrás de él, algo se movía con una fluidez aterradora. No corría, sino que se deslizaba. La criatura permanecía como una sombra entre las sombras, su presencia solo se notaba por el ocasional roce metálico de sus escamas contra la piedra y una serie de siseos agudos y burlones. Stan llegó a un callejón sin salida, una reja de hierro oxidada que se negaba a moverse. Se giró, respirando entrecortadamente. Por un instante, dos brillantes ojos rojos se encendieron en la oscuridad. Stan abrió la boca para gritar, pero el sonido se interrumpió cuando una espiral serpenteante se apretó alrededor de su pecho. A la mañana siguiente, el ambiente en la preparatoria Millard Fillmore era completamente diferente. La luz del sol se filtraba por las ventanas y el aire se impregnaba del caos cotidiano de los adolescentes que cambiaban de clase. Hackelom estaba de pie junto a su casillero, escuchando a medias a Trixie Carter y Arthur Spudinsky mientras detallaban con entusiasmo sus planes para la tarde. Oye, Hakeicheu, te vas a ir de las manos si te pierdes esto, dijo Trixie, apoyada en las taquillas con los brazos cruzados. La jungla de cemento acaba de estrenarse en Keynes. Tiene un desnivel de 6 metros y un bowl que queda liso después de una buena depilación. Spud sintió con tanta fuerza que casi se le cae el gorro. Y he oído que tienen una máquina expendedora que vende exclusivamente pizza de 3 días. Es como un santuario para mi alma, tío. Anda ya, una sesión. ¿Para el equipo? Hack rió entre dientes, metiendo un libro de texto en su mochila. Tenía muchas ganas de ir, pero sus deberes de dragón se acumulaban. El abuelo le había estado dando la lata con la meditación, y presentía que algo se estaba gestando en el mundo mágico. Lo siento, chicos. Me encantaría ver a Spud intentar un 720 y acabar en urgencias, pero tengo mucho trabajo que hacer en la tienda. El abuelo tiene un nuevo envío de aparatos electrónicos que necesitan ser clasificados. Trixie gimió, dejando escapar un suspiro dramático. ¿Te estás volviendo adicto al trabajo, Jake? ¿Desde cuándo Electrónica Canal Street se ha convertido en el centro de tu universo? Es un asunto familiar, dijo Jake guiñándole un ojo. Al girarse para ir a clase, la mirada de Jake captó un destello de cabello rubio unas taquillas más allá. Era la chica con la que se había topado hacía unos días. Estaba concentrada en su combinación, con una expresión de concentración serena e intensa. Parecía no encajar del todo en el molde típico de la preparatoria. Había una agudeza en sus movimientos, un porte atlético subyacente que a Jake le pareció intrigante. Los alcanzaré en un segundo, susurró Jake a sus amigos. Se movió en silencio, integrándose entre el flujo de estudiantes hasta que estuvo justo detrás de ella. Inclinándose, le susurró algo juguetón cerca del oído. Hola. La reacción fue instantánea. La chica no solo se estremeció, giró sobre sus talones con la precisión de una artista marcial experta, y su puño voló hacia la mandíbula de Jake en un arco borroso. Jake, impulsado por sus reflejos de dragón, ni siquiera tuvo que pensar. Le dio un puñetazo en la palma de la mano. El impacto produjo un suave golpe sordo.
Por unos segundos, el pasillo pareció desaparecer. Se quedaron paralizados. Jake, sujetándole la mano, mirándola a los ojos azules, y la chica, devolviéndole la mirada con una mezcla de sorpresa y agresividad persistente. Buen golpe, por cierto, comentó Jake con voz firme. La mayoría solo se queda con el guau. Y un pequeño movimiento de pelo. El reconocimiento finalmente se apoderó del rostro de Rose. La tensión en su brazo se relajó. Tú, susurró, retirando la mano. ¿Qué te pasa? Casi te hago una reconstrucción facial permanente. No se puede sorprender a la gente así sin más. Lo siento, dijo Jake, levantando las manos en señal de paz. Te pido disculpas por el casi infarto. Pero debo decir que tienes un gancho de derecha muy potente. La mayoría de las chicas de esta escuela creen que hacer ejercicio es llevar brillo de labios extra. Rose entrecerró los ojos, pero una pequeña sonrisa reticente se dibujó en la comisura de sus labios. Y tienes unos reflejos sorprendentemente buenos. La mayoría de los hombres estarían en el suelo buscándose los dientes ahora mismo. Jake aprovechó la oportunidad para acortar distancias. Extendió la mano con la debida franqueza esta vez. Soy Jake. Jake Long. Como ya hemos compartido una experiencia casi violenta, pensé que deberíamos llamarnos por nuestro nombre de pila. Dudó un instante antes de estrecharle la mano. Rose. Rose Tone. ¿Nuevo aquí? Preguntó Jake. Acabo de empezar, respondió, con un tono más cauteloso. Intento comprender la jerarquía social antes de que me traguen por completo. Te diré algo, dijo Jake, señalando a Trixie y Spud, que observaban a lo lejos con la boca abierta. Si necesitas una guía por las traicioneras aguas de Millard Fillmore, o simplemente que alguien te diga qué comida de la cafetería es realmente comestible, soy tu hombre. O ellos. Son raros, pero inofensivos. Rose lo miró con mirada analítica. ¿Siempre eres tan atrevido, Jake Long? Solo cuando conozco a alguien capaz de dar un golpe, respondió Jake. Respiró hondo, decidido a arriesgarse. Mira, hay un café a un par de cuadras. The Daily Grind. Tienen unos muffins que son prácticamente ilegales en 3 estados. Si no estás muy ocupado el próximo fin de semana, quizás podríamos tomar un café. Invito yo. Rose se cruzó de brazos. ¿Me estás coqueteando, Jake? Jake le dedicó una sonrisa radiante y sincera. No. Te estoy invitando a salir. Mi madre siempre me enseñó que si te gusta alguien, debes ser sincero. La vida es demasiado corta para tal vez y algún día, ¿verdad? Rose lo miró fijamente un buen rato. Era guapo, sin duda, pero tenía una seriedad a la que no estaba acostumbrada. Parecía diferente de los otros chicos que la habían estado observando desde que llegó. De acuerdo, dijo finalmente. El próximo fin de semana. Pero si los muffins no están tan buenos como dices, se acabó la cita. Trato hecho, dijo Jake, saludándola con 2 dedos. Intercambiaron rápidamente sus números, y mientras Rose se alejaba hacia su clase de historia, Jake se sintió como si estuviera en el aire. Estaba completamente ajeno a las miradas furiosas que recibía de un grupo de deportistas cercanos. ¿Ese cabrón acaba de ligar con la chica nueva? Refunfuñó uno. A Jake no le importó. Regresó con Trixie y Spud, quienes estaban prácticamente vibrando de preguntas. ¿Acabas de conseguir una cita? ¿Con la diosa rubia? ¿En menos de 3 minutos? Preguntó Spud, con la voz de alguien que acababa de presenciar un milagro. Jake simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa inocente en el rostro. ¿Qué puedo decir, Spud? Es el encanto largo. El entusiasmo matutino se desvaneció en cuanto Jake cruzó la puerta de Electrónica Canal Street. La tienda estaba en silencio, el aire impregnado de un olor a incienso y pergamino viejo. Se dirigió directamente a la trastienda, donde su abuelo, Lao Shi, y su guardián mágico, Fu Dog, estaban acurrucados alrededor de una mesa desordenada. El rostro de Lao Shi estaba más sombrío que Jake jamás había visto. Le daba unas palmaditas suaves en el hombro a Fu Dog, el Sharpei lucía inusualmente sombrío. ¿Abuelo? ¿Fu? ¿Cómo se dice? Preguntó Jake, bajando la voz una octava. Es malo, joven dragón, respondió Lao Shi. Stan, el cíclope, amigo de Fu, lo encontraron en las alcantarillas esta mañana. Estaba investigando la desaparición de los troles cuando fue atacado. ¿Está bien? Preguntó Jake, dando un paso adelante. Está vivo, refunfuñó Perro Fu con voz ronca. Pero a duras penas. Los troles lo encontraron cerca de la frontera y lo trajeron.
Han estado intentando estabilizarlo con algunos amuletos básicos, pero está muy mal. Tenemos que irnos. Ya. No perdieron el tiempo. Usando un portal mágico oculto en el sótano de la tienda, el trío se transportó directamente al corazón de la sociedad de los trolls de las alcantarillas. La transición fue desconcertante. En un instante se encontraban en una trastienda polvorienta. Al siguiente, en una enorme cámara cavernosa. Era sorprendentemente hermosa, con un aire rústico e industrial. El musgo brillante proporcionaba una suave luz verde azulado, y los troles habían construido intrincados pasillos y casas con acero y madera recuperados. Sin embargo, el bullicio habitual había desaparecido. Los troles se encontraban en pequeños grupos nerviosos, con sus grandes ojos clavados en las sombras. Los condujeron a las habitaciones del jefe, un espacio espacioso lleno de alfombras artesanales y muebles de piedra. En el centro, tumbado sobre un lecho de musgo suave, estaba Stan. La visión le revolvió el estómago a Jake. Stan, normalmente tan vibrante y hablador, estaba pálido como la muerte. Su único ojo estaba completamente abierto, mirando al techo con una expresión vacía y vidriosa, como si estuviera atrapado en una pesadilla permanente. Respiraba con dificultad y su musculatura parecía extrañamente disminuida, como si le hubieran extraído la médula de los huesos. Fudok se puso manos a la obra de inmediato, sacando un caldero ennegrecido y una bolsa de hierbas raras. «Consígueme agua destilada de alcantarilla. No esa cosa gris, sino el goteo transparente de las estalactitas», le gritó a un troll cercano. El jefe troll, un ser enorme con una barba hecha de líquen auténtico, se acercó a Lao Shi. «Comenzó hace 4 ciclos solares», explicó el jefe con voz de piedra. «Nuestros mejores cazadores se adentraron en las profundas tuberías. No regresaron. Stan, es un alma bondadosa. Dijo que iría a buscarlo. Oímos su grito y lo encontramos así. Mi gente vio una sombra, una cola como la de una serpiente, moviéndose más rápido que cualquier troll». Fudok comenzó a cantar. La poción en su caldero brillaba con un suave ámbar sanador. Inyectó unas gotas en la boca de Stan. Lentamente, el ojo del cíclope empezó a parpadear, aunque el vacío persistía. «Su fuerza vital está peligrosamente baja», susurró Fudok. «Algo no solo lo lastimó, sino que se alimentó de él. Es como un parásito espiritual». Lao Shi se inclinó sobre la cama. «Stan, ¿me oyes? ¿Qué viste?» Los labios de Stan se movieron, y un sonido seco y áspero escapó de su garganta. «Ojos, rojos, tan brillantes». La canción silbante, la expresión de Lao Shi se endureció. Se levantó y miró al jefe. Ojos rojos, torso serpenteante, la capacidad de inducir un trance hipnótico mientras drena la esencia de su presa. No estamos ante una bestia común. Tiene que ser un Nix. ¿Un Nix?, susurró el jefe con voz temblorosa. Peor, dijo Lao Shi. A juzgar por la gran frecuencia de los ataques y la falta de delicadeza, este es un Nix adolescente. Un Nix adulto domina su hambre, tomando solo lo necesario para sobrevivir y permaneciendo oculto. Un adolescente es como un fuego hambriento. Consume todo a su paso al despertar sus poderes. Es errático, peligroso y completamente fuera de control. ¿Qué hacemos?, preguntó Jake apretando los puños. «Actuamos antes de que se fortalezca lo suficiente como para salir de las alcantarillas», respondió Lao Shi. «Si llega a la superficie, empezará a alimentarse de humanos. Las bajas serían catastróficas». Fudok le entregó a Jake un pequeño frasco de la poción ámbar. «Esto te protegerá de la mirada hipnótica inicial por un rato, pero debe ser rápido. Una vez que te envuelva, se acabó el juego». Lao Shi se volvió hacia Jake con una mirada penetrante. «Jake, me quedaré aquí para ayudar a Fudok a estabilizar a Stan y reforzar las defensas de los trolls. Esta misión es tuya. Debes encontrar la guarida de los Nix en las profundidades y neutralizar la amenaza. Tienes el entrenamiento y el corazón de un dragón. ¿Entiendes?» Jake miró a su abuelo, luego al cuerpo destrozado de Stan en la cama. El miedo que había sentido al entrar en las alcantarillas fue reemplazado por una mirada fría y aguda. Sintió el calor familiar del fuego del dragón ascendiendo en su pecho. «Lo tengo bajo control, abuelo», dijo Jake. Respirando hondo, Jake salió de la casa del jefe y se adentró en los oscuros túneles. Se alejó de la luz de la aldea troll. Su piel se endureció, sus sentidos se agudizaron y un par de poderosas alas se desplegaron en su espalda. La caza había comenzado.